Ya estamos en la tercera media hora, amigos, y está muy interesante esto, ¿no? Lo único que falta es que si un cristiano peruano le dice, pues, al recibir el azote del Señor, le diría, pues, añañao, qué rico, ¿no? Porque el Señor sí, el Señor castiga y disciplina, pero para vida, ese es lo bueno, que es para vida, no es para muerte. Oye, pero ahí, Jorge, ahí sí va eso que dicen en la sierra, ¿no? Mientras más me pigas, más te queda. Claro, ese está buenazo. Entonces, imagínate, se está enfocando en el resultado, pues, mayor que va a recibir. Claro. O sea, la disciplina menor va a traer como consecuencia un resultado mayor en sus capacidades para poder hacer frente en todo lo que se le viene encima, porque eso es lo que Dios está haciendo, nos está capacitando y entrenando para hacer frente, digamos, con todos los recursos necesarios a todas las cosas que se nos vienen hasta que Él venga a recogernos. Entonces la idea es que nos conviene el 100% la disciplina. Fíjate, claro. lo que hablaste, Jorge, me dio pie, mientras tú estabas hablando de esa parte muy interesante de la sobreprotección. Entonces uno ahí, con ese ejemplo, uno puede entender más la obra del Espíritu Santo. Imagínate que si Dios hubiera venido y hubiera hecho como a veces escucho a alguna persona que uno le está dando consejería, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no continúas avanzando en la fe, no? Sigues a ratos obedeces, otros ratos te veo que otra vez vuelves a entrar. Entonces el pecador dice, pero yo le pido a Dios, yo le clamo a Dios y Dios no me escucha. Claro, ¿qué le debe escuchar si Dios está esperando que lo haga Él, ¿no? Porque si no sería pues un hijo sobreprotegido. Imagínate que la obra del Espíritu Santo consistiera en que viene adentro de tu vida y entonces tú no haces nada y Él hace todo, ¿no? Entonces eso sería una sobreprotección. ¿Y qué pasa cuando por A o B motivo pues te apartas del Señor? ¿Qué pasa? Ya eres carne y cañón, porque no sabes pelear. No sabes pelear la buena batalla, no la sabes pelear. Dicho otro ejemplo parecido, ¿no? Es como que, esto lo he escuchado a César algunas veces, o sea, te regalan un auto, ya está, o sea, tienes el auto y tienes en potencia puedes irte a cualquier sitio, ¿no? Puedes ir a donde tú quieres, porque tienes el auto nuevo o bueno de segunda, pero que pero sales en micro. Y, claro, y te vas en micro, o lo otro, ¿no? Que si ya tienes el auto y puedes irte a cualquier lugar, está esperando pues que tomes tus clases, ¿no? Te vayas al Turing, haces tu examen, hasta que y tú mismo te sientes en el volante y conduzcas algo que es tuyo. ¿Ya? Entonces, es así, o sea, la obra del Espíritu Santo, Él viene a nuestro corazón, Él nos influencia, Él nos capacita, pero tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú. No lo va a hacer otro, no lo va a hacer otro, porque en ti se va a manifestar la obra de Dios. No en otro, George, en ti. George, acaba de hacerle publicidad al Turing y hasta donde yo sé no paga publicidad. Nada. No importa, pues se fue de rojo. le salió gratis. Bueno, vamos avanzando en Hebreos 12 y en el verso 14 hasta el verso 16 vamos a ver 4 aspectos que Dios nos llama a cumplir, a obedecer. El primero dice, sigan la paz con todos. Sigan la paz con todos. Creo que muchas veces no le damos peso a esta frase porque nos olvidamos pues que normalmente vivimos en un mundo, inclusive dentro de la familia, donde la gente pues tiene conflictos unos con otros, ¿no? Y estoy recordando ahí en Mateo 24 otra vez, que dice que los enemigos van a ser lo de tu propia casa, ¿no? Algo así dice. Dice, déjame leer, que en los últimos tiempos, dice, ¿dónde está Mateo 24? Creo que viene después de Mateo 23, ¿no? Dice, sí, exacto. Dice, caramba, qué inteligente soy. Mira, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Mira, cuando dice se entregarán unos a otros, se está refiriendo gente que va a traicionar al que confiaba en él.
y después dice, otros te van a aborrecer, y dice que, ¿dónde está esta parte? Bueno, no lo puedo encontrar, pero dice que el padre entregará al hijo, el hijo al padre, Sí, y así entre sí. la familia propiamente, ¿no? Entonces, sin embargo, el Señor dice, seguid la paz con todos. En el Sermón del Monte dice que los pacificadores, es decir, los que buscan que se implemente la paz, dice que ellos son del reino, el reino de los cielos es de ellos, ¿no? Entonces, esta primera demanda de parte del Señor, seguir la paz con todos en estos tiempos en que hay tantos conflictos. Si no, recuerden que cuando estábamos en votaciones, recuerda cómo con tu amigo del alma que había votado por la otra parte, querías ahorcarlo y le mandabas un WhatsApp y le decías cómo es posible, Sí. ¿no? Entonces, el Señor dice que Él es el príncipe de paz y la paz es un fruto del Espíritu. Y la paz tiene que ver con confiar, porque yo no puedo permanecer en paz si no tengo la confianza que hay algo que está haciendo justicia. Y la paz y la justicia siempre van de la mano, ¿no? Entonces, esta es la primera demanda de la palabra de Dios. En el verso 14 dice, seguid la paz con todos. O sea, y lo interesante es de que la paz no es producida por nosotros. Tampoco la paz es producida por una relación que tenga con un familiar o con una gente buena. No, la paz es algo que proviene de Dios y que debo de más bien seguirla. Así es. Y aquí tiene que ver mucho con la obediencia, porque aquí está demandando obediencia. Está diciendo, lo que has recibido ahora, que es la paz, que es fruto del Espíritu, ahora tienes que seguirlo. Ahora, lo que es la santidad, que es fruto del Espíritu, ahora tienes que seguirlo, porque si no sigues aquello que Dios te ha dado, entonces la disciplina no está funcionando, porque la disciplina tiene que funcionar en la práctica. Claro. Entonces, esa es la primera demanda. La segunda demanda en el verso 14 dice, sigan la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Muchas personas hay veces dicen que, hay veces no saben cómo orar, y hay veces dicen que cuando oran se sienten que están solos porque el Señor no responde, o cosas por el estilo, ¿no? Como que se sienten que están perdiendo su tiempo. Y acá la palabra de Dios dice que para poder ver al Señor espiritualmente, para poder tener comunión con Dios, se requiere santidad. Y la palabra santidad tiene que ver con apartarse del mundo, prácticamente, ¿no? Santidad no es, pues, tener una aureola y tener unos ojitos ahí que están parpadeando, sino la santidad tiene que ver en blanco. con apartarse de eso. ¿Cómo? con los ojos en blanco. Sí, pues nos han vendido la idea que un santo, primeramente que para que seas santo, alguien te tiene que investigar tu vida, a ver si has sido un buen muchacho, si has dado pues tus limosnas y si has, ¿cómo se llama? Has ayudado a la viejita a cruzar la calle y por lo tanto te dan el título, Señor, usted ha sido nombrado santo número 14, ¿no? Y pensamos que la cosa va por eso, ¿no? Que una institución te va a declarar santo, pero la Escritura dice que no es así. Dice que santo es todo aquel que ha decidido apartarse de todo lo que es naturaleza del mundo, naturaleza de pecado, y ha recibido al santo de Israel, ha recibido al 3 veces santo, ¿no? Y él es el que produce, el Espíritu Santo es el que produce santidad en nosotros. Entonces, ya nos ha apartado porque dice la Biblia algo muy claro. Dice, si tú te has unido a Jesucristo en la cruz, entonces te has unido en su sepultura y te has unido en su resurrección. Por lo tanto, estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso es un milagro, eso es una cosa que no es natural, es sobrenatural. Y eso te hace de que ya no, dijo el Señor, ¿no? Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ustedes han sido apartados. Hay otro pasaje de la Escritura que dice que el Señor nos ha sacado del gobierno de las tinieblas y nos ha llevado a otro lugar que se llama el gobierno de la luz. Entonces, este apartarse y mantenerse apartado, porque todo lo de Dios tiene que ver con presente contigo. Eso es algo que tenemos que aprender muy bien. Lo de Dios no es que ayer fue una manera y ahora es otra, no. Yo escuchaba a veces algunos mensajes de la palabra de Dios donde dice, no, esto era antes, pero ahora es diferente. No, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces,
sin santidad, sin permanecer en aquello que fuimos separados, sin permitirle al Santo que gobierne nuestras vidas, pues es razonable que no podemos ver a Dios, porque para poder ver a Dios necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad, nos recuerde la palabra de Jesús y todo ello, ¿no? Claro. Ahora, en el verso 15 viene la tercera demanda y dice, miren bien que no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios. ¡Qué bravo! La gracia de Dios ya ha sido derramada, pero dice que deje de alcanzar la gracia de Dios, y dice por qué, que lo leíste tú, George, hace un momento. Dice que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ello muchos sean contaminados. Quiere decir que guardar resentimientos, guardar odios, guardar cóleras y guardar todas esas cosas en el corazón, lo único que hace es nos contamina a todos y no nos permite disfrutar de la gracia de Dios. Probablemente en algún momento hicimos nuestra decisión para seguir al Señor y el Señor vino a morar en nuestro corazón, pero esa gracia que hemos recibido puede estar siendo estorbada y no la podemos disfrutar porque las cosas de Dios no son como en el mundo natural, que una vez que te dieron algo ya eso ya permanece. No es así. En las cosas de Dios te dieron algo, te dieron el perdón, te dieron la gracia, te dieron el Espíritu, pero hay que permanecer, dice ahí, hay que permanecer, porque la palabra de Dios, por ejemplo, dice que el Espíritu puede estar entristecido o puede estar apagado, ¿no? Dice la palabra también que sí, te han perdonado los pecados, sí, pero dice que cuando uno comete pecado, hay que confesarlo nuevamente para poder volver a la comunión con Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, recibimos algo, sí es cierto, pero hay que permanecer en eso porque dice la Escritura, si permaneces en mí, como yo estoy en ti, vas a dar fruto. Pero por más de que hayas recibido la gracia de Dios y no permaneces en esta gracia, el presente continuo, entonces no vas a dar fruto y no se va a ver ningún cambio, ninguna diferencia, y por lo tanto vamos a estar lo que dice este verso 15, que alguno dice, deje de alcanzar la gracia de Dios por la raíz de amargura, porque has permitido en tu corazón ira, resentimiento, frustración y una serie de cosas que dice el Señor que eso contamina, no solamente te contamina a ti, sino contamina a todos los que están a tu alrededor, porque vas a estar soltando todo tu malestar, quejándote todo el día, hablando mal todo el día, sin esperanza. Cada vez que escuchas una noticia dice, ya ves, sí, pues, mira las cosas que pasan en el mundo. Sí, pero no te olvides, tú no eres del mundo. Tienes que poner las cosas, tu mente en las cosas de arriba, dice Colosenses. Si tú has muerto con Cristo y has resucitado, pues pon tu mente en las cosas de arriba, enfócate ahí, dice, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios, tu vida ya no está acá, tu cuerpo está acá, pero tu vida ya no está acá. Mira, César, en el 15 también dice, mirad que no sea alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, pero observa acá, no sea que alguno deje de alcanzar. No sea que alguno deje de alcanzar. Esto da a entender que si yo dejo de alcanzar la gracia, no depende de Dios, depende de mí. No está en que Dios me expulsa, Dios me bota, no, depende de mí. O sea, yo me he apartado me he salido de la cobertura de Dios, y entonces, claro, ya no estoy en gracia, porque yo me he salido. ¿Por qué me he salido? Porque me resentí, me amargué, me fastidió, entonces, como consecuencia, comienzo, pues, como dijiste, a no ver las bendiciones de Dios, las oportunidades de Dios, ya no veo el amor de Dios, y entonces caigo en una amargura y un resentimiento tal que me ve estorbar y que ya voy a pensar que ya no hay salida para nada, pues todo ya se acabó. Y en ese estado pues uno llega realmente a cumplir lo que dice la Escritura, que ya la gracia, ya saliste de la gracia de Dios, pero no
no es que Dios te votó, no es, sino que uno mismo por su amargura, por su resentimiento, se ha hecho a un lado. Uh-huh. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3 sobre lo mismo, ¿no? Después de él decir de que cuantas cosas eran para él ganancia, las ha estimado como pérdida por el amor de Cristo, y habla, ¿no?, de todo lo que significa tener intimidad con Dios. Llega un momento en el verso 12 del capítulo 3 de Filipenses, donde dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomarme de aquello para lo cual he sido tomado por Cristo Jesús. Mira qué interesante. Él dice, yo ya fui tomado por Cristo Jesús, pero ahora me toca a mí tomarme de aquello que Él me ha tomado a mí. Parece un trabalenguas, pero lo que está diciendo acá es, yo ya recibí la gracia, he recibido el perdón, he recibido el Espíritu, o sea, Él ya me dio esas cosas, pero ahora yo me tengo que agarrar, me tengo que tomar de eso, ¿no? Debo permanecer, debo practicar, debo vivir sobre la base, no de mi vida natural pasada y mis razonamientos, sino como, vuelvo a repetir el verso 12, dice, yo prosigo para ver si me logro tomar de aquello para lo cual he sido tomada por Cristo Jesús. Y hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, a pesar que antes dice que él ya lo ha alcanzado, ¿no? Pero ahora dice, por el presente continuo, dice, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Claro, ambos ámbitos, tanto si yo permanezco con la cobertura del Señor, pues voy a estar en la gracia. Pero si yo me lleno de resentimiento, de amargura, es algo terrenal. Y bajo esa cobertura, pues indudablemente que voy a perder la gracia. Entonces depende yo dónde me coloco, debajo de la cobertura de Dios, para estar cada día más convencido que su obra se va a perfeccionar en mí, y al final yo voy a partir con el Señor cuando sea el momento, o me lleno de resentimiento y de amargura y empiezo a ver todo lúgubre, todo muerte, todo, no hay salida. Y eso le está dando lugar pues al mundo de las tinieblas, ¿no? Y eso creo que una ilustración que podríamos traer es lo que pasa en ciudades. Bueno, voy a hacer referencia a Iquitos porque lo conozco bastante bien. Y en Iquitos pues hay unas lluvias torrenciales muy continuas y hay poca gente, pero sí hay gente que usa paraguas. Entonces es interesante que el paraguas te protege de algo que todo el mundo se está mojando, pero tú no, porque a pesar que estás en medio de la lluvia, pues tienes una protección que es el paraguas, ¿no? Entonces, la protección es la gracia de Dios, la protección es el amor de Dios, es el perdón de Dios, es la palabra de Dios, es el Espíritu. Eso es la protección que tenemos. Pero si nosotros, en lugar de caminar conforme a la palabra y al Espíritu, de entrenarnos, de meternos en disciplina, de capacitarnos para poder vivir caminando sobre las aguas como el Señor, de tal manera de que no estemos como un viento, dice, de un lado para el otro, ¿no? Como los barcos que son movidos por el viento de un lado al otro, sino firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si no permanecemos en eso, es como haber perdido el paraguas y nos vamos a mojar, porque la protección de Dios justamente es en este mundo natural, ¿no? Entonces, practiquemos esto que el Señor nos está diciendo. Tenemos que alimentarnos cada día, ponerlo por obra y saber y reconocer y entender que el mundo que nos rodea, abran sus ojos, todas las mañanas abran sus ojos, miren alrededor, en las calles, miren el trabajo donde están, escuchen la noticia, vean las cosas que suceden. Dígame, ¿quién está gobernando ahí? ¿Quién está moviendo que una persona entre en conflicto con otra, que uno mienta, que uno engañe, violencias y todas las cosas que escuchamos por todos lados? ¿Quién está gobernando ahí? Y ese es el enemigo de nuestras almas y está atacándonos también a nosotros. Entonces,
la palabra de Dios dice bien claro, ¿no? Velad como un vigía, velad y orad para que no caigas en tentación. Y no es que está tentando a mi amigo, no, me está tentando a mí todos los días, en todo momento, y a cada uno de manera diferente, y con toda una organización, que esa organización sí es disciplinada, porque la verdad es que trabajan pues hace mucho tiempo y tienen mucha experiencia en el mercado, ¿no? Entonces, tomemos la advertencia de la palabra de Dios, que dice básicamente que miren que no deje alguno de alcanzar la gracia de Dios y no permitan que raíces de amargura puedan gobernar sus almas. Y para terminar esta media hora, veamos la cuarta advertencia de la palabra de Dios, que tiene que ver con algo que George ya dijo también. Dice, no sea que alguno de ustedes, como Esaú, algún fornicario profano que por una sola comida vendió su progenitura. ¿Qué está diciendo acá el Señor? El Señor ha regalado a la iglesia algo muy sagrado, es su misma presencia. Entonces el Señor dice, oye, tú tienes todo eso. No seas como Esaú, que tenía la bendición y por un plato de lentejas o de frijoles o de tacutaco, no sé qué estaban comiendo en esa época, pues prefirió eso a la gloria de Dios. Entonces, si tenemos la gloria de Dios, hay que cultivarla, porque y ese es el problema mundo... del menosprecio, ¿no? O sea, Esaú menospreció la herencia, menospreció la bendición de Dios, mientras que su hermano no. Y ahí es el punto, ¿no? Aquí se puede menospreciar la disciplina de Dios y por eso que uno pierde la gracia. Y lo peor de todo, que ese menosprecio es el estorbo que tenemos y que tenemos que sacar para que no nos contamine a nosotros y contamine a los demás. Así es, así es. Bien, nos está faltando, me parece que es un minuto para terminar esta media hora, y tal vez en esa misma línea de lo que acaba de decir Jorge, es de que hay veces en el día a día perdemos de vista lo que significa lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. La cirugía espiritual que ha hecho, la transformación. La Biblia dice que hemos nacido de nuevo en lo alto, somos portadores de la gloria de Dios, tenemos un compromiso, una misión, y la verdad es que Dios se va a manifestar en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestro país y en los lugares donde vayamos, pero en la medida que le demos espacio, le demos lugar al Espíritu de Dios para que pueda moverse con libertad. Y como hemos visto hace un momento, que esas raíces de amargura y cosas similares, pues no le van a dar libertad al Espíritu de Dios y no vamos a cumplir con la misión. Entonces tenemos un desafío por delante, y en la siguiente media hora vamos a terminar con Hebreos 12, donde el Señor nos recuerda quién es Él, ante quién estamos. Y eso es importante, porque el Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios es justo, Dios es santo, pero también es justo. Y hay un pasaje por ahí, también creo que está en Hebreos, que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, cuidemos nuestras vidas, tenemos un don muy particular que no tiene el mundo, pero el Señor nos ha dicho que debemos llevarlo para que otros más puedan disfrutar de eso que Dios tiene para toda la humanidad. Somos portadores de esa bendición y por lo tanto cuidemos para que podamos ser cumplidores de la misión y que finalmente podamos ir juntamente con el Señor cuando Él venga a recogerse a sí mismo, ¿no? Como dijo el pastor hace un momento, muy hermoso, Él dice que viene a recogerse a sí mismo y que podamos estar juntamente con Él para el resto de nuestras vidas. Bien, regresamos en unos minutos, no se vayan para terminar con la cuarta media hora.